Entonces, sobre representación externa, verán las distintas fotos, actividades, proyectos, eventos a los que hemos ido, hemos realizado, pues todo esto se canaliza al final en nuestra identidad, objetivos y aliados y aquello que buscamos mostrar ante nuestros externals en cuanto a representación externa. Entonces, ya sabemos que somos la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina aquí en Perú. eh, y existimos desde el 99. Dentro de nuestros objetivos ya estarán varios de ustedes familiarizados con generar liderazgo, proyectos, debatir temas relacionados a la educación, la medicina, derechos humanos, fomentar los intercambios de todo tipo, culturales y cooperar con otros tipos de estudiantes también. La visión y misión que tenemos como IFMCA, esta es como IFMCA, todavía no IFMCA Perú, pero por lo tanto también buscamos cumplirlas. Nuestra visión, un mundo en el que nos unamos para mejorar la salud global y estar equipados como estudiantes de medicina para asumir roles de liderazgo en la salud local, nacional e internacional. La misión que tenemos se enfoca a lo que hacemos ahorita, representando lo que los estudiantes de medicina realizan actualmente y para hacer esto también colaboramos con socios externos. Lo logramos mediante la formación de proyectos, oportunidades de intercambios, siempre teniendo en cuenta la diversidad cultural, en vistas de un desarrollo sostenible y saludable. Ahora Alicia les va a hablar sobre esto. Ya. Bueno, chicos, yo les voy a hablar de la parte que es, ¿qué es la representación externa? Sobre todo para los que aún no están muy familiarizados con este término. ¿Puedes pasar, Rodri? Ya. Bueno, la representación externa básicamente es la interacción que tiene nuestra organización con otras entidades, otros externals, pueden ser organizaciones como pueden ser otras personas, y es para lograr objetivos que no podríamos alcanzar por nosotros mismos, para defender nuestro punto de vista sobre un tema y para establecer partnerships y networking. Ahora vamos a profundizar más sobre estos tres puntos más adelante. ¿Qué pasa, Rodri? Bueno, por qué involucrarse en representación externa? ¿Qué pasa? Rodri, Sí, ya lo pasé. pasa. Ah, Ya. Bueno, este, ya. Bueno, tenemos que, ya. Tenemos que involucrarnos, ¿por qué? Porque quizás ya les habrán dicho que nosotros vamos a ser los futuros, de repente líderes de salud, los futuros médicos que cambien el sistema. Pero en realidad no somos el futuro, somos ahorita el presente. O sea, como estudiantes de medicina podemos hacer grandes cambios. Que si bien en Perú quizás no los hemos visto, en otras partes del mundo a nivel internacional ha realizado. Por ejemplo, esta primera imagen les muestra a la delegación de IFMCA Internacional para ir a la WHA, al World Health Assembly, que es la asamblea mundial más importante de la OMS. Y acá, no pasé, ahí, ajá, ahí. Acá varios estudiantes de medicina, algunos en sus últimos años, otros ya egresados, o de otras carreras de la salud, están yendo a esta asamblea muy importante a dar statements, a hacer advocacy con otros países, ministros de Estado, representantes, a defender sus puntos de vista, lo que les mencionaba antes, ¿no? Hablar sobre, no sé, por ejemplo, prevención para el consumo de tabaco, eh, enfermedades no transmisibles, temas así. Y esto lo hacen siendo estudiantes de medicina, sin tener ningún cargo, o sea, sin ser, o sea, no sé, ministros, sin ser representantes del gobierno. No, solo estudiantes de medicina que están dentro de la federación. Ahora, otro ejemplo, el United Nations Youth Delegate Program. A nivel de las Naciones Unidas hay mucho interés en que los jóvenes se involucren en la representación externa. Y es por eso que las Naciones Unidas tienen este programa, en el que, por ejemplo, para la Asamblea Mundial de la Salud, pueden llevar, o sea, los gobiernos llevan su delegación, que es diferente a la de FIMSA, sino es una delegación de, por ejemplo, y podrían llevar también dentro de su delegación a jóvenes, o a un joven, que sea el Youth Delegate. Eso en Perú ahorita no existe, pero en otros países sí, está muy desarrollado. Incluso miembros de IFMCA han hecho advocacy en sus propios países para que puedan ir con un representante joven. ¿Y esto es para qué? Para que esta persona joven, aparte de familiarizarse con estos términos de representación externa, a nivel de asambleas tan importantes como la Asamblea Mundial de la Salud,
u otras asambleas de las Naciones Unidas como la UNGA, la Asamblea General de las Naciones Unidas, pueda también trabajar con el gobierno para, para dar, bueno, para representar a su país, ¿no? Eso ya es un nivel bastante alto y esto también podemos llegar. De hecho, también es uno de los objetivos que nos tenemos planeado con Rodri. O sea, empezar a desarrollar este tema del Youth Delegate Program. Y bueno, ahí abajo una imagen de estas asambleas grandes de las Naciones Unidas, que, bueno, ustedes saben, pueden ser en Nueva York, en Ginebra, en diferentes reuniones, y los estudiantes de medicina como nosotros también pueden asistir. Entonces no hay que, o sea, no hay que cerrarnos, hay que siempre pensar en que podemos llegar bien alto. Siguiente, Rodri. Y bueno, como les mencionaba antes, también defender nuestros ideales, nuestros puntos de vista. ¿Cómo se puede hacer esto? Primero, es importante tener políticas institucionales en diferentes temas que son importantes. En este caso, ahora tenemos 4, pero planeamos desarrollar más políticas institucionales para determinar oficialmente el punto de vista de IFMCA ante un tema en específico. Por ejemplo, acá en la primera imagen vemos una imagen del SERUMS, que sabemos que hay muchas cosas que cambiar, pero sin embargo no tenemos, por ejemplo, una política institucional sobre eso. Y piensen, como estudiantes de medicina, ¿qué podríamos hacer? Aparte de tener una política institucional, podríamos hacer advocacy a nivel de los gobiernos, podríamos representar, alzar nuestra voz a nivel del ministerio, a nivel de colegio médico, y así se van dando cuenta cómo te vas relacionando con diferentes externals para uno, defender nuestros ideales, y dos, alcanzar nuestros objetivos que no podríamos alcanzar solo nosotros, porque piensen, o sea, como IFMSA Perú no es que podemos cambiar el salud para todos, tendríamos que trabajar junto con otras entidades. Otro ejemplo, cambio climático, acá al costado, los incendios que hay en la Amazonía. Este tema definitivamente es bastante complejo, pero hay un montón de organizaciones que incluso ni siquiera son de estudiantes de medicina, son de otras personas de otras profesiones, pero que de todas maneras podemos ver la manera de cómo trabajar en conjunto para lograr tener nuestros objetivos. Y así también defender los ideales, ¿no? De que el cambio climático también se relaciona con la salud. Otro tema, estoy tratando de hacer el link con diferentes comités. Otro tema es el de la migración venezolana, la salud de migrantes. Es un tema que nosotros vemos a diario en los hospitales, en nuestras prácticas, y quizás quisiéramos cambiarlo, que tengan mejor acceso a la salud, que no estén en las condiciones en las que están actualmente. Hay organizaciones, así ONGs como las nuestras, pero también organizaciones de Naciones Unidas con las que podríamos trabajar. El Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas es un ejemplo. Y estas oficinas de las Naciones Unidas tienen una sede en Perú, trabajan en Perú también. Es cuestión de ver cómo contactarse y ver cómo se puede trabajar en conjunto. Otro tema de SCORA, salud sexual y reproductiva, planificación familiar. Por ejemplo, ya tenemos algunas políticas de SCORA, tenemos que ver con qué instituciones trabajar, hacer campañas, y no solo quedarse en campañas, sino promover, no sé, ir al Congreso, hablar para que se puedan promulgar algunas leyes que nos puedan servir para avanzar en este tema. Ya ven por ejemplo, el tema del enfoque de género, todo eso, cosas que hay que aún pelearlas para que puedan, para que se alcancen nuestros objetivos. Otro tema, ya para no extenderme mucho, resistencia antimicrobiana, que también es un tema que quizás falta mayor educación hacia la población, entonces esto lo podemos hacer con campañas. Y luego Rodrigo va a hablar más de cómo hacer advocación mediante campañas, pero también no solamente educar a la población, sino es también ir a un nivel un nivel superior, ¿no? Por ejemplo, a nivel de ministerio, a nivel de gobierno, a nivel de leyes, a nivel de Congreso, que ahorita suena bastante complejo. Todo lo que les he mencionado puede sonar un poco complejo, relacionarse con Naciones Unidas, ministerios, gobiernos, pero es posible. Y lo digo porque en otros países, Rumanía, por ejemplo, han podido hacerlo en sus NMOs. Entonces, crean que esto sí es posible, pero, y bueno, tengan en cuenta de que necesitan un equipo y necesitan ya mentalizarse de que es posible hacerlo siendo estudiantes de medicina o de repente recién graduados de medicina. ¿Pasa, Rodri? Ya, ¿y cómo desenvolverme en NextPrep? Bueno, el cambio, como les había mencionado, chicos, empieza por uno mismo. O sea, hay que ser consistentes con lo que estamos profesando. Si queremos defender el cambio climático, para ponerles un ejemplo, tenemos que nosotros mismos empezar con el cambio en nuestro reciclaje, el uso que le demos al plástico, entre esas cosas.
Entonces, así podemos o sea, hacer cambios no solamente nosotros, sino en nuestra familia, en nuestros allegados, en otras personas para alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Así se empieza. Pero después de eso, unirse a tu equipo, unirse a tu AL, a tu NMO, a tu comité, para ya hacer cambios a mayor nivel, a mayor escala, a nivel nacional, hacer advocacy en diferentes niveles, como les estaba mencionando, y ver, como les decía, quiénes son los tomadores de decisiones. El tema del serums, ¿quiénes toman las decisiones? El ministerio. ¿Quiénes hacen quiénes exigen al ministerio? El colegio médico. Entonces, tienes que identificar estas entidades y saber cómo acercarte a ellos. Y no solamente es a través de correos. Hay muchas maneras de poder tener un acercamiento formal. Que bueno, eso ya nos podemos extender más y por temas de tiempo ya no profundizaré más en ello, pero de ahí ver quiénes tienen los mismos ideales. Como les mencionaba en los slides pasados, ver temas de, por ejemplo, los temas que trata Escora. Hay un montón de ONGs feministas, un montón de ONGs que también velan por salud sexual y reproductiva, que quizás varios de sus miembros de Escora ya han trabajado a nivel personal con ellos. Entonces, aprovechar ese contacto, aprovechar el contacto que puedan tener tus compañeros del comité para unirte a estas ONGs, que pueden ser muy buenos aliados con IFMS Perú, que a la larga firmar un posible MOU. ¿Puedes pasar, Rodri? Listo. La anterior. Ujú. Ya. Ya, y para ya concluir esta parte, ¿a quiénes queremos influenciar? Bueno, queremos influenciar, significa quién es la población objetivo. En el caso de Cederum, los economistas, en el caso de cambio climático son todos. Entonces, ver las diferentes escalas y establecer un plan con tu equipo para saber a quién dirigirte, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante que quiero que se lleven es identificar a los tomadores de decisiones, a esas personas que tú crees que sería muy difícil alcanzarlos, muy difícil conversar con ellos, pero mentalícense que pueden hacer. Y, y también creen un plan realista para hacerlo y también maneras de cómo formalizar tu punto de vista mediante políticas institucionales, que es la manera más utilizada, ¿no? Y también promoviendo con el ejemplo. Y yo creo que eso sería todo. Gracias, Alicia. Entonces, chicos, quizás han surgido nuevos términos que sean desconocidos, pero en los siguientes webinars vamos a ir desarrollando más sobre las políticas institucionales, qué son, para qué sirven, nuestros externals, qué planes se pueden desarrollar, etcétera. Entonces, avanzando ya con los temas que tenemos planeados hoy, vamos a hablar de advocacy. ¿Qué es? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cómo lo debemos hacer? La primera pregunta es que, eh, básicamente, advocacy no tiene una traducción exacta. Al español podría decirse como abogacía y básicamente busca generar un cambio. Es un conjunto de acciones que nosotros hacemos para modificar las actitudes, pensamientos, políticas vigentes en nuestro medio para modificar una cierta situación. Entonces, esta definición de advocacy nos lleva al por qué, el motivo de ser del advocacy como estrategia en sí. El motivo de ser del advocacy es el generar un impacto. Por ejemplo, las distintas investigaciones que se generan, digamos, en torno a la resistencia antimicrobiana en nuestro medio. O digamos, las distintas tasas de mortalidad materna y cómo han funcionado distintas intervenciones. Eh, Puede que generen buena data, pero si esta data nunca se recopila para llevarlas a quienes toman las decisiones para modificar aquello que puede tener un impacto positivo en tales cifras, eso no va a servir. Entonces, esto es la importancia del hacer advocacy. Ya vamos a ver el cómo después. Entonces, tenemos distintos conceptos, que es campaigning, que es lobbying. Campaigning vendría a ser movimientos de campañas de advocacy en los que uno busca eh, persuadir a las personas para que tengan la misma opinión o una similar sobre un tema específico, digamos el aborto, que es un tema muy controversial, que creo yo hemos mejorado como país en cuanto a relacionarlo más hacia algo objetivo, que es la salud
de nuestro país. El campaigning tiene que ver mucho con eso, con conseguir que la gente apoye tus proyectos, para que en esta etapa del lobbying, que es el acercarse a los que toman decisiones, tenga más éxito. Exista presión social, no solo por parte de ti como el que inició el movimiento, sino de todo un grupo. Entonces aquí hay un breve video que nos va a ayudar a entender qué es el lobbying. About 30,000 stakeholders representing the interests of corporations, NGOs, think tanks, public authorities, trade, business, or professional associations are based in Brussels. Some of them walk in and out of the EU institutions every day. Their aim to shape policies that match the needs and realities of citizens, businesses, and other organizations in the member states. It's a practice that dates back to the 1830s, when groups representing private interests used to roam the lobbies in the House of Commons in London to put their case to MPs. To answer European citizens' concerns about the independence of EU institutions, a European Transparency Register was created in 2011. This is an online public database where organizations have to register and are invited to declare who they are, who they represent, what they want, and how much they spent on lobbying. Entries must be accurate, complete, and up to date, and all those on the register must sign a code of conduct. Every new organisation asking for registration will be checked and can be removed if there's a complaint. As of 2016, over 9,000 stakeholders registered. In return, they can access the EU institutions' premises to meet civil servants, commissioners and MEPs, and sit on expert panels. The Transparency Register ensures greater scrutiny of lobbying, covering both the lobbyists and the civil servants and MEPs who meet them. If lobbyists do not comply with the specified code of conduct, they lose their access to the EU authorities. So far, while the European Parliament and European Commission use the Transparency Register, the Council acts merely as an observer. Listo, entonces, hasta este punto podremos resumir lo que nos menciona aquí el video, de que el lobbying se remonta al origen de la palabra en sí. El lobby es aquellos espacios en común que hay, por ejemplo, en lugares donde se realizan congresos fuera de las sesiones, en los que, digamos, vas al coffee break y te encuentras con, no sé, tal doctor que dirige tal oficina de tal institución, tal ONG. Y ahí es donde uno, ya aplicando el concepto a lo que nosotros podríamos hacer, se acerca a presentar su opinión y aquello que representa su institución y qué es lo que pensamos que debe cambiarse para cambiar la situación. Entonces, eso es el lobbying. Espero que haya quedado claro. Y aquí hay un resumen de las diferencias de las definiciones. Debemos recordar que el concepto más grande es advocacy, ¿ok? Este es un conjunto de acciones orientadas ¿a qué? A modificar actitudes y prácticas, recordemos. Actitudes y prácticas con campañas, por ejemplo, a nivel local. Cigarro por manzana, Teddy Bear Hospital. ¿Qué buscamos? Hacer que la gente se dé cuenta que debe modificar sus estilos de vida, que los niños pierdan el miedo a ir al médico, y esto potencialmente después nos va a ayudar a qué? A la prevención y promoción de la salud. Entonces, ¿estamos ya haciendo advocacy y no nos hemos dado cuenta? Definitivamente. Y luego las políticas, que esto es un punto al que nos va a ayudar los otros dos conceptos que tenemos de advocacy. Lobbying y campaigning son dos formas distintas de hacer advocacy. El lobbying, recordemos, son medios estratégicos, formales e informales, porque puede ser en el marco de eventos, congresos o también en reuniones que uno no pensaba, con aquellos tomadores de decisiones sobre un asunto específico. Recordemos que eso es lobbying. El campaigning es un conjunto de acciones, eventos para promover la concientización sobre un asunto en específico. Por ejemplo, en el mes de junio, si mal no recuerdo, el mes del orgullo y todas las marchas que hubieron, por ejemplo, es de potencial uso. ¿Para qué? Para impactar la opinión pública sobre tal tema, para que se ejerza presión sobre el gobierno y se
tengan los derechos, se modifiquen las políticas vigentes para que los derechos sean iguales para toda la población. Entonces, ahora pasamos al cómo hacer advocacy. Este es el resumen de los distintos pasos, ¿ok? Primero, para hacer advocacy, uno tiene que pensar qué quiero cambiar, cuál es el problema, identificarlo. Posterior a esto, uno debe empaparse lo más que se puede. ¿Cuál es la raíz de este problema? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo es que se dio esta situación? ¿Cómo fue escalando? Quizás fue algo insidioso. ¿Cómo podríamos potencialmente cambiarlo? ¿A quién deberíamos acercarnos? ¿Quiénes estarían a favor nuestro? Es decir, ¿quiénes nos apoyarían? ¿Quiénes no? Todo eso. En base a esto vamos a pasar a hacer una decisión. ¿Podemos lograr un cambio nosotros como ONG, en este caso IFMCA Perú? ¿Podremos hacer un cambio? Si es que sí, entre otros factores que ya vamos a ver, tomamos la decisión. Pasamos a planificar qué vamos a hacer. Vamos a hacer campañas con la población, por un lado, luego por otro vamos, no sé, a generar políticas institucionales sobre tal tema para acercarnos, digamos, mandar correos o tener reuniones informales con representantes de otras instituciones y decirles qué es lo que tiene nuestra política, qué es lo que pensamos en eventos, presentar pósters de nuestras actividades y demás. Y esto vendría ya a consumarse en el quinto paso, que es tomar acción. Últimamente, debemos llegar a la evaluación. En esta vamos a reformular aquellas falencias que hayamos tenido en todos los anteriores pasos y, de nuevo, identificar si el problema sigue existiendo o si es que ha cambiado en su naturaleza. Quizás puede seguir existiendo, pero la causa es otra. Entonces, siempre esto va a seguir continuando así, por eso se llama un ciclo de advocacy. Entonces, para hacerlo más práctico, voy a mencionarles ahora un ejemplo y vamos a ir pasando. Las preguntas no las voy a leer mucho, entonces mientras les digo el ejemplo, vayan leyéndolas también. El paso 1, identificar el problema. Un ejemplo que tenemos es, en Uruguay, hace ciertos años, existía una tasa incrementada de hipertensión dentro de la población. Entonces, ese fue un problema que se identificó por cierta institución X y buscaron ver cuál fue la raíz. Por ahí surgió la idea de que el alto consumo de sal en los restaurantes era algo que prevalía. Entonces, se identificó tal problema, se recabó la información, el problema, las soluciones, ¿qué es que buscábamos al generar un proyecto de advocacy con esto? Disminuir la tasa de consumo de sal en los restaurantes, por ende disminuir las tasas de hipertensión, disminuir afecciones cerebrovasculares relacionadas a la presión arterial elevada, entre otros. ¿Quiénes estarían a favor? En contra, quizás a favor, estarían otras instituciones, ONGs que se dediquen al rubro de la salud, que quizás, a ver, sí, quizás otras organizaciones de estudiantes también que promuevan estilos de vida saludable, como por ejemplo en nuestro medio tenemos al ALMA, los riesgos, ventajas al realizar nuestro proyecto de advocacy, nuestra estrategia, ¿quiénes estarían en contra? Eso, para ese ejemplo, por ejemplo, aquellas empresas que comercialicen esos productos o quizás la industria del, ¿cómo se llama esto? Las parrillas, allá consumen muchas carnes, ¿cierto? Entonces necesitan que la gente también consuma sal. También ellos podrían estar en contra. Entonces son distintos. En contra quizás, uno nunca sabe, las empresas aseguradoras de salud también, porque estaríamos disminuyendo la tasa de enfermos por hipertensión que existiría. Entonces todo esto debemos saber antes de tomar la decisión. ¿Podemos cambiar la situación? Nosotros básicamente nos dirigiríamos a que
a tratar de imponer que en los restaurantes se disminuye el consumo de sal, pero aún no sabemos si es que lo vamos a poder lograr. Comprendemos bien, en el paso 2 debemos buscar toda la información que necesitemos. Sabemos a quién debemos irnos. En este caso podemos ir eh, al Congreso, que es lo que hicieron allá en Uruguay, quienes legislan. Y siempre recordemos, la información debe estar precisa y actualizada sobre el problema en específico y quienes están a cargo de la toma de decisiones. Entonces planificamos las poblaciones, quizás a nivel local, realizar campañas similares dentro, por ejemplo, en lo que hacemos nosotros dentro de SCOF, darle a conocer a la población y concientizar sobre los riesgos del alto consumo de sodio, de la hipertensión y sus afecciones cardiovasculares. ¿Para qué? Para que esto ejerza una presión social en el Congreso al que también vamos a estar acercándonos, que es nuestro principal objetivo. Entonces, el primero, recordemos cuál es el concepto de advocacy que se le relaciona más, campaigning o lobbying. Campaigning. Y ya cuando nos acercamos a nuestros blancos principales, que son los que toman decisiones, con quienes vamos a acercarnos a compartir lo que pensamos como institución, organización, lobbying. Entonces, esto va a estar también descrito en la sección de métodos y actividades. Entonces, primero, realizar campañas de advocacy, que es el campaigning, asistir a tales eventos, eh, compartir lo que hacemos como organización en pro de disminuir las tasas de hipertensión que existe, por ejemplo, la presentación de pósters que les mencionaba, o en ciertos eventos eh, tenemos el chance, como IFMC Internacional también se suele realizar, organizar eventos paralelos para tener más impacto, la línea de tiempo en la que vamos a realizar todas nuestras actividades, los riesgos que tenemos, responsabilidades, porque no podemos hacerlo solos, debemos delegar las funciones, es todo un equipo. Y ya la toma de acción, que es ya el concretar todo lo que hemos planificado, esto que ya hemos tocado. La presencia en la media siempre ayuda para nuestros esfuerzos de advocacy, compartir por todas las redes, que hoy en día tiene bastante impacto en la población. Por último, evaluamos. En este ejemplo de Uruguay, se logró un cambio en la legislación, en la ley, y los restaurantes, por ejemplo, ya no debían tener los saleros a disposición de los comensales. Ellos, si querían consumir sal, debían pedirla. Entonces, básicamente disminuyó bastante la tasa de consumo de sal y mejoró este factor de riesgo cardiovascular, que era la hipertensión. Adicionalmente, el objetivo principal, algo más ha cambiado, como les mencionaba. Quizás ya no consumen sal, pero consumen más bebidas alcohólicas, quién sabe. Cada problema tiene muchas cuestiones que evaluar. Hablando de etiología, hablando de pronóstico, entonces esto es algo que debemos tener en cuenta siempre en la evaluación, que los objetivos principales al inicio pueden variar hasta el final. Este es un resumen de los conceptos que hemos tocado y todo lo que podemos visualizar aquí es advocacy. Primero, mencionemos los conceptos que hemos mencionado antes. Aquí, campaigning, eventos públicos, demostraciones, distribución de flyers, pósters, todo lo que tiene que ver con modificar, persuadir la opinión de las personas. El lobbying, las reuniones, debates presenciales, diplomacia directa, citas personales, cartas. Y quizás no dentro del marco de estas dos estrategias de advocacy, no están, pero también es advocacy, está la investigación que nos genera data para poder tener más presión al momento de querer modificar las políticas públicas.
concientización de las personas, alianzas, esto es súper importante. Por ejemplo, a nivel internacional, IFMCA se ha unido con la Organización Internacional de Estudiantes de Odontología, de Química y Farmacéutica, de Veterinaria, para generar la World Health Students Alliance, Alianza Mundial de Estudiantes de la Salud. Y en esa alianza, por ejemplo, nosotros tenemos mucha más fuerza en realizar advocacy, porque representamos a más estudiantes, más personas. Actividades y eventos a nivel local, nacional, lo que les mencionaba. Ya estamos haciendo advocacy, simplemente no le hemos puesto la etiqueta. Porque recordemos, IFMCA, dentro de su razón de ser, está el advocacy. Es lo que nos diferencia bastante de otros tipos de organizaciones. Trabajo en coaliciones, análisis de políticas y mensajes a través de la media. Entonces, chicos, recordemos eso. Alcemos nuestra voz siempre y recordemos que no siempre es tan explícito. A veces el accionar dice mucho más que el hablar en sí. Entonces, pongámosle todo el esfuerzo que podamos a nuestras actividades a nivel local, nacional, que al final, a nivel nacional, esto se va a poder canalizar y vamos a poder tener un mayor impacto y conseguir más externals para así mejorar aún más nuestro trabajo interno, que recordemos se equipara siempre, lo interno con lo externo. Entonces nos quedan 5 minutitos. Si tienen alguna pregunta, ahorita es el momento. A ver. Si es que ahorita no se les ocurre, siempre pueden contactarnos a mí o a Alicia en estos correos, bpe.ifmcaperu@gmail.com y bpe.team.ifmcaperu@gmail.com. Representación externa. Sí, claro, y de hecho con Alicia estamos trabajando en una carpeta sobre materiales afines que contenga también sobre políticas institucionales, que si mal no equivoco, si mal no recuerdo, es nuestro próximo webinar sobre nuestros externals, distintas medidas, también los materiales internacionales de IFMCA, si es que aún no los han visto, pueden buscarlos, pero igual los vamos a incluir en esta carpeta que ya les compartiremos. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Bruno? Sí, sí, chicos, entonces recuerden, espero les haya gustado, esperamos junto a Alicia les haya gustado este webinar. El tiempo es corto, pero buscamos que tengan la idea principal de lo que es representación externa, que antes estaba muy desligado de todo lo que hacíamos dentro de nuestra NMO y que esperamos, con el mayor conocimiento que puedan ustedes tener y compartir dentro de sus asociaciones locales, vayamos mejorando también, ¿sí? Entonces, cualquier duda, saben, estamos aquí para ustedes. Eh, pueden escribirme también a WhatsApp, Facebook, estoy en todas las redes, Alicia también. Y fue un gusto, chicos. Entonces, ya estaremos subiendo junto a nuestra directora de nuevas tecnologías este webinar a nuestro canal de YouTube para que así también puedan compartirlo a quienes gusten. ¿Sí? Entonces, Alicia, si quieres despedirte, este es el momento. Si sigues, ahí está. Sí, chao chicos, me gusta que hayan personas acá participando, que hayan escuchado estos 40 minutos. Espero que les sirva y también me pueden contactar cuando deseen. Y no, pues también estoy en todas las redes, así que siéntense libres de escribirme o escribirle a Rodrigo. Perfecto, chicos. Entonces ya los mantenemos al tanto. Sí, claro.